Robo con arma de fuego. Inciso 2, segundo párrafo. Mientras el tipo objetivo del robo siempre requiere violencia que abarca la intimidación, el tipo objetivo calificado por el uso de arma presume que, de este uso, se deriva tanto un peligro para la vida de las personas como una mayor intimidación para ella. Por eso, cuando el autor emplea un arma, el peligro y la mayor intimidación se convierten en el fundamento del agravante del contenido del injusto del hecho. Así, cuando el autor emplea un arma descargada existe mayor intimidación, pero no hay peligro para la vida ni integridad física de las personas. Tampoco se aplica este tipo de pena si el arma de fuego no es el objeto intimidante y se usa meramente como una arma impropia. Arma de fuego es aquella que dispara proyectiles por medio de un mecanismo basado en la ignición de sustancias que producen gases que lo impulsan. Se llama de fuego porque hace muchos años la combustión se iniciaba mediante una mecha que debía encenderse desde el exterior y llegaba al lugar donde se había depositado la pólvora. En rigor, el concepto de arma de fuego es un elemento normativo, ya que el tipo, en su menester sistemático e individualizador de conductas, se vale de un elemento que requiere, para su cabal comprensión, de una remisión que se efectúa a otra norma jurídica. En este caso, se trata de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, que define el arma de fuego como aquella que utiliza la energía de los gases producido por la deflagración de pólvora para lanzar un proyectil a distancia. Al exigir el uso de un arma de fuego, ha de descartarse el arma simulada o falsa arma que, aunque pueda resultar apta para aumentar la intimidación de la víctima, no tiene idoneidad para hacer correr peligro a su persona. Esta exclusión ha de hacerse extensiva a las armas propias que no son funcionalmente aptas para su destino, ya sea por defecto de mecanismo o por ausencia de proyectiles. El tipo es doloso, siendo necesario que sea arma también para el sujeto activo, quien debe haberlo usado con fines intimidatorios, es decir, que tiene que haber querido hacerle creer al sujeto pasivo que su vida corría peligro. En cuanto a la pena, la escala penal que se establece para el empleo de armas de fuego es la del robo de armas básico, aumentada en 1/3 en su mínimo y en su máximo. En definitiva, queda conformada por un mínimo de 6 años y 8 meses y un tope de 20 años de pena privativa de la libertad. Robo con un arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no haya podido acreditarse. Inciso 2, tercer párrafo, primera parte. El hecho de llevar armas descargadas, defectuosas, de juguete, etc. por sí solo, manifiesta la intención del agente de emplear la intimidación de la fuerza en caso necesario, pero a diferencia del robo con armas y del robo con armas de fuego, cuando el autor emplea un arma apta para el disparo, existe una mayor intimidación que en el robo simple, pero ningún peligro para la vida o la integridad física de la persona. Por ello, aquí la pena es menor que la del robo con armas básico. Tampoco se aplica este tipo penal si el arma inapta para el tiro no es el objeto intimidante y se usa meramente como arma impropia. En cuanto a los modos de comisión, mantiene vigor lo dicho para el robo con armas, en cuanto debe haber una persona que sea intimidada, pero a diferencia de aquel no es necesario que concurra un poder vulnerante para aplicar este tipo penal. Este tipo penal abarca aquellos casos en que el arma no puede ser secuestrada a fin de materia de peritaje, descartándose el robo con armas básico, toda vez que éste requiere tanto un mayor poder intimidatorio como un incremento en el riesgo corrido por la víctima, lo que no puede determinarse cuando el arma no fue hallada y examinada. Por la Cámara Nacional de Casación Penal se sostiene que si las declaraciones testimoniales son suficientes para acreditar que un arma ha sido disparada, se debe sostener que es apta para el disparo. Definir la aptitud o inaptitud de un arma para disparar se hace por medio del secuestro y posterior peritaje. Por ende, si no es posible realizar esto, no cabe alegar que estemos en presencia de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo puede acreditarse. El arma debe haberse utilizado en una efectiva acción intimidatoria en las mismas formas enumeradas cuando se comentó el delito de robo con armas. La característica de esta modalidad radica en que haya solo intimidación, pero que no se ejerza violencia. Es un tipo doloso, común al resto de los robos, pero la incorporación de una cuestión procesal, como es la imposibilidad de acreditar algo, torna incierto qué es lo que debe conocer el sujeto activo y cuál ha de ser su voluntad. Robo con un arma de utilería. Inciso 2, tercer párrafo, segunda parte. Sobre los modos de comisión es aplicable lo dicho para el tipo anterior. Para referenciar el medio podemos decir que el uso de la réplica de un arma de utilería o de juguete se solía calificar como típico de la figura de robo simple, tomando en cuenta la inexistencia de peligro real y concreto. La nueva fórmula legal tipifica el uso de un arma de utilería de manera independiente, con una pena menor a la del robo con armas básico. Basta con que la víctima sea intimidada. Utilería es definido como el conjunto de objetos y enseres que se emplean en un escenario teatral o cinematográfico. Juguete es el objeto atractivo con el que se entretienen los niños. Sin embargo, al analizar la lógica de la distinción, se advierte que ambas definiciones carecen de elemento común.
lo que impide excluirse mutuamente. En tal sentido, se sostuvo que, a los fines del agravante, no resulta ajustado a derecho establecer una distinción entre tales conceptos, en tanto adoptar tal postura implicaría el absurdo de afirmar que para que se pueda configurar el agravante, necesariamente debe acreditarse que el arma en cuestión ha sido previamente utilizada en una representación teatral o cinematográfica. Como el principio de máxima taxatividad debe limitar de algún modo el universo de objetos, resulta conveniente circunscribir sus alcances a las armas de fuego. Otras calificantes. Artículo 167. Se aplicará reclusión o prisión de 3 a 10 años. 1. Si se cometiera el robo en despoblado. 2. Si se cometiera en lugares poblados y en banda. 3. Si se perpetrara el robo con perforación o fractura de pared, cerco, techo o piso, puerta o ventana de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas. 4. Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 163. Robo en despoblado. Inciso 1. En este caso, el robo puede configurarse tanto por la violencia en las personas como la fuerza en las cosas. Se aplica con la sola circunstancia del lugar en que el robo se perpetra, y ese robo puede ser cometido por un único sujeto activo o por varios, siempre que no constituyan una banda, si no estaremos frente al caso del artículo 166, inciso 2. Robo en poblado y en banda. Inciso 2. Al igual que en el tipo penal contenido en el artículo 166, inciso 2, pueden agravarse tanto los apoderamientos cometidos con violencia en las personas como aquellos con fuerza en las cosas. El lugar poblado se define por antítesis al concepto de despoblado, por lo que comprende a los lugares situados dentro de los radios poblados de las ciudades, pueblos o caseríos, y a los lugares que, estando aún más allá de esos radios poblados, cuenten con suficientes habitantes que permitan a la víctima acudir al auxilio de terceros o dificultar eventualmente la impunidad del apoderamiento. La existencia o no de esta indefensión es lo que define típicamente la característica del lugar. El modo también requiere de la existencia de una banda. Robo con perforación o fractura. Inciso 3. La actividad que debe realizar el agente para superar las defensas predispuestas es mayor en este caso, ya que con su acción viola el domicilio del sujeto pasivo, afectando su intimidad y pudiendo crear eventualmente peligro para las personas. Aquí se agrava el modo de fuerza sobre las cosas, violación a la intimidad del domicilio y peligro para los habitantes, según Creus. Cuando esa vulneración o ese peligro existieron antes de practicarse la perforación o la fractura, la agravante no se configura. La fuerza debe ser ejercida de los modos y sobre las defensas enunciadas en el tipo, de modo que no es necesario el ejercicio de otras fuerzas durante el apoderamiento. Es decir, que para ejercer el daño sobre la defensa, el imputado bien puede haberse servido de una herramienta o de la propia fuerza realizada con su cuerpo. Una de las dos fuerzas agravatorias es la fractura, que exige el quebrantamiento, corte o destrucción sobre la defensa de la cosa. No hay fractura si no se ha quebrantado en forma destructiva ninguna de las defensas predispuestas. En cambio, la perforación no necesita un resultado destructivo, se refiere a la acción de horadar o atravesar la defensa por cualquier medio, mecánico o químico. Tanto la perforación como la fractura tienen que realizarlas el autor del robo o un tercero en connivencia con él. La fuerza que recae sobre los elementos que conforman las defensas y que las dotan de seguridad y solidez, cemento, tirantes, vidrios de ventanas, o incluso sobre los sistemas de seguridad que están adheridos a esas defensas, formando un todo con ella. Por ejemplo, pestillo de la cerradura. El lugar que las defensas cierran tienen que ser habilitado, es decir, que debe tratarse de un lugar actualmente destinado a habitación de alguna persona, sin que tenga relevancia que en el momento de los hechos los habitantes no se encuentren allí. El robo no se califica cuando se perpetra en lugares en los que actualmente nadie habita, sin importar que el abandono actual sea de larga data o temporal, ejemplo casas de fin de semana. Sin embargo, hay fallos que sostuvieron que la infracción que agrava el robo no demanda que se trate de un lugar positiva y tangiblemente habitado en el momento del hecho, sino que esté destinado a vivienda. La perforación o fractura también agravan el robo cuando son realizadas sobre defensas de las dependencias inmediatas del lugar habitado, es decir, de los lugares que prestan servicio a los habitantes, aunque se destinen a la habitación solo en ocasiones, y que estén situadas dentro del recinto de la intimidad de la habitación. No sirven para la calificación los lugares que, aun estando inmediatos al lugar habitado, no son dependencias destinadas a habitación. En el tipo subjetivo se requiere el conocimiento de que la casa está habitada. A su vez, el dolo requiere la voluntad de usar la perforación o fractura para perpetrar el apoderamiento.
Robo en circunstancias de hurto calificado. Inciso 6. Las circunstancias que califican el hecho como robo, violencia o fuerza y las circunstancias que califican al hurto, artículo 163, deben coincidir en el mismo contexto del apoderamiento. El inciso 1 del artículo 163, hurto de productos separados del suelo, maquinarias e instrumentos de trabajo, productos agroquímicos, fertilizantes, alambres y cercos, se aplica cuando el apoderamiento de los objetos ocurre con fuerza o violencia. Lo mismo se aplica en el inciso 2, incendio, explosión o inundación. Inciso 5 y 6, transporte de mercadería y vehículo en vía pública. Fontán Balestra cuestiona que no se hayan excluido los incisos 3 y 4, puesto que son supuestos posibles de subsunción en estos tipos calificados. Por su parte, Aguirre o Barrio opina que debería interpretarse que el desapoderamiento con fuerza en las cosas y escalamiento es un robo simple, lo mismo que cuando se emplean las ganzúas, llave falsa, etc. Es decir, piensa que hay concurso aparente. La jurisprudencia respecto al inciso 3, ha dicho que si el agente no venció ninguna defensa especial o protección preferencial para tomar la llave de ignición del automóvil, como no sea la violencia que ejerció sobre la persona encargada de la estación de servicio, se configura robo simple. Calificante del robo por calidad del sujeto activo. Artículo 167 bis. En los casos enumerados en el presente capítulo, la pena se aumentará en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando quien ejecutara el delito fuera miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. Mismas consideraciones que el agravante similar del artículo 163 bis. Abigeato. Artículo 167 ter. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que se apoderare ilegítimamente de una o más cabezas de ganado, mayor o menor, total o parcialmente ajeno, que se encontrara en establecimientos rurales o en ocasión de su transporte, desde el momento de su carga hasta el de su destino o entrega, incluyendo las escalas que se realicen durante el trayecto. La pena será de 3 a 8 años de prisión si el abigeato fuere de 5 o más cabezas de ganado, mayor o menor, y se utilizare un medio motorizado para su transporte. Abigeato simple. Párrafo 1, primera parte. Sujeto activo y sujeto pasivo pueden ser cualquier persona. Al ser el abigeato una modalidad calificada del hurto, caben las mismas explicaciones, desapoderamiento más apoderamiento. En efecto, se trata de un hurto agravado por el objeto. Este siempre un hurto de animales que normalmente debían ser arreados o conducidos para llevarlos, cuadrúpedos de cierta talla. Se excluye a las aves y cuadrúpedos menores, conejos, nutrias y a los animales domésticos. Es ganado mayor el vacuno y el equino, y ganado menor el porcino, ovino y caprino. Debe haberse hecho en un establecimiento rural, es decir, en un inmueble que se destine a la cría, mejora o engorde del ganado, actividades de tambo, granja o cultivo de la tierra, a la avicultura u otras crianzas, fomento o aprovechamiento semejante. La vigilancia o no sobre el ganado por parte de su propiedad suele ser irrelevante a la hora de la consumación. Abigeato en ocasión del transporte de ganado, párrafo 1, primera parte. Esta figura repite las circunstancias descritas en el hurto de mercadería transportada, por lo que en definitiva se ha agravado esta última figura en razón de la calidad del objeto sustraído, menos de 5 cabezas de ganado. Abigeato de 5 más cabezas de ganado cuando se las transporte en un medio motorizado. Párrafo 2. Para que opere este agravante, el apoderamiento debe ser de 5 o más cabezas de ganado. También debe haberse utilizado un medio motorizado para su transporte, bastando que se haya usado en algún tramo parcial de la ejecución, ya sea un instante previo a la consumación, durante o para perfeccionar el apoderamiento. Artículo 167 quater. Se aplicará reclusión o prisión de 4 a 10 años cuando en el abigeato concurriere alguna de las siguientes circunstancias. 1. El apoderamiento se realizare en las condiciones previstas en el artículo 164. 2. Se alteraren, suprimieren o falsificaren marcas o señales utilizadas para la identificación del animal. 3. Se falsificaren o se utilizaren certificados de adquisición, guías de tránsito, boletos de marca o señal o documentación equivalente falsos. 4. Participar en el hecho una persona que se dedica a la crianza, cuidado, faena, elaboración, comercialización o transporte de ganado o de productos o subproductos de origen animal. 5. Participar en el hecho un funcionario público quien, violando los deberes a su cargo o abusando de sus funciones, facilitare directa o indirectamente su comisión. 6. Participar en el hecho 3 o más personas.
Robo de ganado. Inciso 1. El abigeato se agrava por el uso de fuerza sobre las cosas o por el ejercicio de violencia sobre las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido, para procurar su impunidad. Abigeato con falsificación de marcas o señales. Inciso 2. Tanto en este caso como en el del inciso siguiente, además del desapoderamiento, se exige la comisión de una conducta que atente contra la fe pública. Marca la impresión que se efectúa sobre un animal de un diseño o un dibujo por medio de hierro candente, marcación en frío u otro procedimiento que asegure la permanencia. La señal es un corte, incisión o perforación, o grabación hecha a fuego en la oreja del animal. Abigeato con falsificación de documentos. Inciso 3. Aquí se agrava por la falsificación o el uso de distintos documentos falsos. Todo acto sobre ganados marcados o señalados o primera adquisición de los cueros, que significa transmisión de su propiedad, deberá documentarse a los fines administrativos mediante el certificado de adquisición. Solo la guía de tránsito autorizará para transitar con ganado o con cueros de primera adquisición. Esta es expedida por el organismo competente del lugar contra la prestación del certificado de adquisición, archivo de guía o registro del boleto de marca o señal. El derecho sobre la marca o señal se prueba con el boleto expedido por el organismo componente o en su defecto por las circunstancias de sus registros. La enumeración que hace el artículo no es taxativa y por ello culmina con la expresión o documentación equivalente. Podrían ser objeto de esta agravante el acta, la escritura o la sentencia judicial a través de las cuales el titular de una marca o señal transfiere el derecho. Abigeato con la participación de una persona dedicada a la actividad ganadera. Inciso 4. No exige un agravante en el autor, ya que éste no requiere ninguna cualidad especial, sino que el agravante se aplica cuando participare en el hecho una persona que se dedique a la crianza, cuidado, faena, elaboración, comercialización o transporte de ganado o de productos o subproductos de origen animal. Se excluye a encubridores y a los que presten una ayuda posterior. La ley no se refiere a empleados del establecimiento, sino genéricamente a personas dedicadas a tal actividad, con lo que basta que uno o más partícipes trabajen en actividad pecuniaria para que se agrave el hecho en perjuicio de todos los integrantes del delito. Abigeato con la participación de un funcionario público. Inciso 5. Este tipo tampoco exige una cualidad especial necesariamente en el autor, sino que el desapoderamiento se agrava por la mera condición personal de uno de los partícipes, la de ser funcionario público, pero no alcanza con su mera participación, como podría ser la de cualquier otra persona, sino que debe haberla prestado en función de su cargo conforme a las modalidades típicas, es decir, violando los deberes a su cargo o abusando de sus funciones. Abigeato cometido por 3 o más personas. Inciso 6. No se exige otra cosa que una pluralidad de partícipes ejecutivos, presencia activa y cumpliendo actos de ejecución, de por lo menos 3 sujetos. La intervención plural habrá de requerir, amén de la actuación voluntaria de los sujetos activos en orden al apoderamiento ilegítimo, la convergencia intencional de los mismos hacia el hecho común, propia de la participación delictiva. Agravante por calidad del sujeto activo. Artículo 167 quinque. En caso de condena por un delito previsto en este capítulo, el culpable, si fuere funcionario público o reuniere las condiciones personales descritas en el artículo 167, quater, inciso 4, sufrirá además inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. En todos los casos antes previstos también se impondrá conjuntamente una multa equivalente de 2 a 10 veces del valor del ganado sustraído. Primer párrafo. Si resultaren condenados por el delito de abigeato una persona que se dedique a la crianza, cuidado, faena, elaboración, comercialización o transporte de ganado o de productos o subproductos de origen animal, o un funcionario público, debería imponérseles conjuntamente a la pena de prisión respectiva la inhabilitación especial por doble del tiempo de condena. Segundo párrafo. En los casos de abigeato agravado, debe aplicarse la pena conjunta de una multa equivalente de 2 a 10 veces del valor del ganado sustraído. Asimismo, nada obsta a que la condena por abigeato simple pueda imponer la pena conjunta de multa si el hecho hubiera sido cometido con ánimo de lucro, aun cuando no esté especialmente prevista o lo esté solo en forma alternativa con aquella. Artículo 22 bis. Unidad 10. Delitos contra la propiedad. Continuación. Extorsión. Diferencia con el robo. Extorsión de documentos. Chantaje. Secuestro extorsivo. Sustracción de cadáveres. Usurpación. Daños. En este delito aparecen comprometidos dos bienes jurídicos distintos, propiedad y libertad. La extorsión, dice Núñez, ataca la libre determinación de la persona, pero la ofensa a la libertad es solo un medio para consumar la ofensa a la propiedad. El desplazamiento de la cosa se produce
por la actividad de la misma víctima, pero con su voluntad viciada de coerción. Fontán Balestra sostiene que las modalidades de extorsión se caracterizan por lesionar tanto el derecho de propiedad como el de libertad individual, o sea que constituyen un ataque a la propiedad por medio de una agresión a la libertad. Artículo 168. Será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 10 años el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma obliga a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia obliga a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito. Prevé dos tipos penales: extorsión común y extorsión por documentos. Extorsión común, tipo objetivo. Sujeto activo y sujeto pasivo pueden ser cualquier persona. No es indispensable en ninguno de los casos que se trate de propietario de la cosa. El daño en que se amenaza puede hacerse recaer sobre el propio sujeto pasivo o sobre un tercero. La acción típica consiste en obligar a otro a entregar, enviar, depositar o poner a disposición del autor o un tercero. Se obliga a quien tiene una voluntad contraria que la gente debe vencer. De ello se desprende que de haber disposición por parte de la víctima no determinada por la intimidación, se estaría fuera del tipo de la extorsión. La extorsión es un delito de resultado. Basta el daño patrimonial para concretarse el delito. Entregar consiste en dar, ya sea a la gente o a un tercero que éste designe. Enviar es hacer llegar a través de cualquier medio algunos de los elementos típicos: cosas, dineros, documentos. Depositar implica poner en un lugar físico cualquiera de estos elementos. Poner a disposición exige colocar al objeto en posibilidad de ser dispuesto, pero no se exige como resultado que el autor logre el efectivo apoderamiento del enviado, depositado o puesto a su disposición. La figura contiene ciertos elementos normativos. Cosas. Debe asimilarse al concepto dado para los delitos de robo y hurto, incluye bonos y títulos o moneda extranjera. Dinero. Moneda de curso legal y corriente en el país. Documento. Son aquellos cuyos efectos jurídicos importan una lesión patrimonial. Como en el segundo párrafo del artículo 168 se habla de documentos de obligación y de crédito. Para otra corriente, la expresión documentos comprende toda especie de documentos, aun aquellos que, sin producir efectos jurídicos actuales, tienen un valor en sí mismo, por su capacidad para producir efectos jurídicos, aun con limitaciones. Caben en el tipo los documentos otorgados en blanco, los anulables y los que se refieren a obligaciones prescriptas, pero no los que resultan absolutamente nulos, ya que ningún efecto pueden producir. Los medios comisivos propios de la extorsión común son la intimidación o intimidación propia y la simulación de autoridad pública o falsa orden de la misma, a lo que la doctrina llama intimidación engañosa. Tales medios deben ser usados por el sujeto activo de manera ilegítima, vale decir, sin derecho a hacerlo. Es decir, la extorsión es la obtención injusta de un beneficio pecuniario en perjuicio de la víctima y mediante coacción moral que se ejerce sobre la voluntad de esta última. Molinario. El término genérico de intimidación atiende a aquel medio de compulsión moral que se ejerce sin emplear energía física, es decir, aquella violencia moral en la cual el acto realizado, si bien voluntario, es vicioso porque la voluntad no se determina con libertad suficiente, sino constreñida. Se llama intimidación propia a la ejercida por medio de una amenaza, cuyo objeto se llevaría a cabo en caso de que la víctima no cumpliera con el mandato ilegítimo del agente. Los requisitos de la amenaza son los mismos que los del artículo 149 bis. El daño amenazado debe ser futuro, grave, al menos para la víctima, y suficiente para vencer su libre determinación. Se excluye típicamente la violencia como medio comisivo. En tal sentido, cuando el autor aplica directamente violencia sobre la víctima, nos hallamos ante un delito de robo, quedando comprendidos en el de extorsión los actos donde el apoderamiento se obtiene por intimidación. Respecto al requisito de la existencia de una amenaza como medio comisivo, se ha dicho que debe haber un mal amenazado futuro que pueda evitarse mediante la entrega del dinero, cosas, documentos requeridos. También se sostuvo que el concepto de intimidación que describe el artículo 168 del Código Penal no consiste en cualquier exigencia más o menos injusta, sino en aquella de carácter atemorizante capaz de obrar sobre la voluntad del destinatario. La segunda modalidad de intimidación, que aparece en el tipo penal de la extorsión común, puede presentarse simulando autoridad pública o simulando falsa orden de la misma. Se requiere que sean falsas tanto la calidad de autoridad pública
esgrimida por el agente, como la procedencia del mandato u orden que se pretende hacer cumplir. Se requiere, además, que el engaño sea utilizado como procedimiento intimidatorio y que la exigencia sea injusta y que la injusticia sea conocida por la víctima. La jurisprudencia ha dicho que la diferencia radical de la estafa con la extorsión mediante simulación de autoridad consiste en que la primera solo existe como medio comisivo, un engaño, mientras que en la segunda la víctima efectúa la entrega por un engaño más un temor, cualesquiera sea el grado de éste. Quien simula autoridad pública esgrime falsamente ese carácter para formular la exigencia. Asimismo, invoca falsa orden de autoridad pública quien se sirve de una falsa orden de esa autoridad para fundamentar su exigencia. Tipo subjetivo. Se trata de una figura dolosa, exige el conocimiento de la ilegitimidad de la exigencia llevada a cabo por el sujeto activo. El aspecto conativo requiere a su vez dolo directo de utilizar la intimidación para obligar a la víctima a desapoderarse del objeto, no bastando la producción del resultado cuando la intimidación estaba dirigida a otros fines. Consumación y tentativa. El delito comienza a ejecutarse cuando se efectúan las amenazas constitutivas de la intimidación o la formulación de la falsa invocación de autoridad u orden de la misma. Se entiende que a partir de ese momento es que cesan los actos preparatorios. Se sostiene que basta que el extorsionado se haya desprendido de la cosa para que la extorsión se tenga por consumada, sin que sea indispensable que el agente o el tercero hayan llegado a apoderarse de ella, o que se realice el beneficio ilícito. Creus le otorga un papel fundamental a la idoneidad del procedimiento intimidatorio. La jurisprudencia ha resuelto que en tanto se acreditó la disposición patrimonial por parte de la víctima, la extorsión quedó consumada. No obsta ello el hecho de que la exigencia se viera cumplida a medias, ya que para la configuración del tipo aparece como intrascendente. Asimismo, se ha dicho que se consuma la extorsión cuando por medio de la intimidación se ataca la libertad del sujeto pasivo, logrando como fin último un avasallamiento a su derecho de propiedad y la disposición perjudicial a su patrimonio. Diferencia con el robo. Soler dice que la diferencia se establece, más que por el procedimiento del agente, por el intervalo que separa al momento de la intimidación del correspondiente a la disposición patrimonial. En cambio, Creus opina que la distinción tiene que venir por el lado de la acción. Cuando hay apoderamiento del agente, hay robo. Cuando hay disposición de la víctima, hay extorsión. La jurisprudencia ha resuelto que la existencia de la intimidación por el sujeto activo es un aspecto común de los delitos de extorsión y robo, pero en este último debe apreciarse no solo la vis absoluta, sino también la vis compulsiva, consistente en la presente e inmediata amenaza de empleo de violencia o un mal físico inmediato. Diferencia con la estafa. La distinción radica en que en la extorsión se infunde temor, mientras que en la estafa se incide en el error. La simulación en la maniobra constituye una puesta en escena que, mediante engaño, pretende inducir error al sujeto pasivo y por esta vía determinar su poder de decisión y así conseguir que efectúe la disposición patrimonial perjudicial, verificándose de esta forma los elementos de la figura del delito estafa. Extorsión de documentos. Párrafo 2. Tipo objetivo. Acción típica. Consiste en obligar, en los mismos sentidos que en la extorsión común, pero este tipo legal requiere que la exigencia vaya dirigida a que el sujeto pasivo suscriba o destruya el documento. Suscribir implica colocar la firma, con la cual se afirma que el contenido del documento es fiel expresión de la voluntad, creando una carga patrimonial desfavorable para la víctima. Destruir un documento consiste en quitarle utilidad para el fin que fue creado, impidiendo que la víctima pueda hacerlo valer. Respecto de esta forma de extorsión, consistente en hacer suscribir o destruir documentos, explica Soler que está en su naturaleza el importar cierta referencia a la producción o evitación de actos futuros, cuya base jurídica está constituida por el documento. Objeto del delito. Son documentos de obligación o de crédito. La suscripción de documentos que produzcan efectos patrimoniales sin ser de obligación o de crédito podrá corresponder al artículo 168, párrafo primero. Como el tipo legal carece de referencia acerca de la calidad de públicos o privados que deben tener los documentos, ambas cualidades son indistintas, bastando la certeza de que se trate de obligación o de crédito. Con relación a los llamados documentos en blanco, total o parcialmente, Creus enseña que la solución es simple. Siempre que del documento se desprenda que es de obligación o de crédito, en tales casos, el objeto quedará incluido en el tipo de la segunda parte. Medios comisivos. Como dos de ellos son los mismos que en la extorsión común, intimidación propia e intimidación engañosa, a su análisis se hace remisión. Corresponde
agregar la violencia extorsiva, que es asimilable a la violencia del robo. Se caracteriza porque tiene por finalidad lograr que el sujeto pasivo suscriba o destruya un documento de obligación o de crédito. La violencia operará en forma compulsiva, vía psíquica, que sea expresa o tácita, y no la vis absoluta, dado que en esta la víctima no actúa sino que es actuada por el agente. Por ejemplo, cuando se toman las manos del sujeto pasivo y se lo fuerza a destruir un documento.